Así es que no hay nada como que Dios creó al hombre a su imagen y luego a la mujer fue como una especie de añadido. No, claramente el texto bíblico dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Así es que el hombre más la mujer serían el hombre completo, por así decirlo, o el ser humano completo, en el que el hombre refleja una parte de la divinidad y la mujer refleja otra parte de la divinidad. Por lo tanto, las dos partes juntas reflejarían totalmente a la divinidad. Yo siempre digo que Dios creó a la familia, padre, mujer, o sea, el hombre, la mujer, y cuando se unen en una sola carne, en el matrimonio, finalmente tenemos mínimo un hijo. Así es que fijaros, Dios creó a tres personas en la familia, esa sería la familia mínima, tres personas para poder entender cómo son las tres personas de la divinidad. Y es muy interesante que los teólogos están bastante de acuerdo en que el padre representaría al padre de familia, el hijo, por supuesto, representaría a Jesús y el primogénito sobre todo, ¿y quién sería la mujer? Pues sabéis, casi todos los teólogos están de acuerdo en que la mujer estaría representada por el Espíritu Santo. Así es que gran cantidad de características del Espíritu Santo las tiene la mujer. Por lo tanto, la mujer estaría representando al Espíritu Santo. Imaginaos la dignificación que eso supone entender esto para la mujer. Porque si el Padre está representado por Dios, el Hijo representa al Hijo, a Jesús, y la mujer estaría representada por el Espíritu Santo, pues me parece fascinante, porque finalmente a través de la familia, y cada uno de los elementos es vital, Dios está intentando que nosotros entendamos cómo es la divinidad en medio de un mundo de pecado en el que Dios sabía que el amor ágape, ese amor que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre ellos, iba a ser atacado, destrozado, destruido, trastocado. Así es que para que nosotros podamos vislumbrar un poquito del amor ágape, que era el amor de Dios, ese amor que ama incluso al enemigo o ama al que le está matando, bueno, pues ese amor ágape que no es humano, nosotros solo lo podemos entender a través de otros derivados del amor, que es el amor fileo, el amor eros, que sería el amor carnal entre el hombre y la mujer, y todos esos tipos de amor Dios los puso ahí para intentar atacar o frenar la actividad destructiva del pecado y para que pudiéramos entender cómo es la familia divina desde este mundo que ha sido degenerado, que ha sido trastocado por el pecado. Así es que muy importante que entendamos que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios y que ambos forman parte de la divinidad, es decir, de la imagen de Dios. La pregunta entonces sería, ¿hay alguna desigualdad entre el hombre y la mujer antes del pecado? Muy importante esta pregunta. ¿Hay alguna desigualdad? Es decir, ¿Dios creó a la mujer un poco inferior al hombre? ¿O porque creó al hombre primero, la mujer que vino después, como vino después es inferior y además la sacó del costado del hombre? Y sabéis, no os podéis imaginar, y alguna posiblemente habéis escuchado ya algo de esto, la cantidad de teorías que corren en nuestra iglesia en torno a esto y además con esto justifican toda, vamos a decir, la eclesiología que se ha montado en torno a la mujer dentro de la iglesia. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Fijaros lo que dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, 413-414, Elena de White. Ella dice, cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuese ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese igual. Así es que esta palabra es clave. Eva fue creada igual, idéntica en todo, dice el Espíritu de Profecía, al hombre. No había uno superior al otro.
eran complementarios. Los dos eran ayuda idónea, es decir, el hombre era ayuda idónea de Eva y Eva era ayuda idónea de Adán. No había ninguno por encima del otro. Es muy interesante que la Biblia presenta a Adán y Eva con palabras hebreas que transmiten la idea de las dos vertientes de un mismo tejado o las dos partes de una puerta de dos jambas. Así es que una puerta sería Adán y la otra puerta sería Eva. Las dos vertientes de un mismo tejado que cubren una casa, ¿de acuerdo? Las dos son importantes, porque si yo quito una, entonces toda la lluvia entrará. Así es que las dos vertientes son el hombre y la mujer. Ella dice, la santa pareja no debía tener intereses independientes, sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Y esto es también vital. Tanto el hombre como la mujer, aunque estén en el matrimonio, deben poseer su individualidad para pensar y para obrar. Uno, a veces hay papeles dominantes, pues el que domina no tiene derecho a pensar por la mujer o a obrar por encima de ella o a ordenarle o coartarla ¿de acuerdo? Así es que debe haber individualidad. Pero después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su esposo y esto era parte de la maldición. En muchos casos esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Ejerciendo un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos respectos de la superioridad que Dios le dio. Y mis hermanas, podríamos hablar de qué consiste esta maldición y en qué consiste esta superioridad. Porque aquí tendríamos que hablar, pues prácticamente, un tema entero solo para ver qué es la maldición y qué es esta superioridad para llegar a conclusiones correctas. Pero fijaros, ¿qué sería la maldición, tanto según la Biblia como según el espíritu de profecía? Bueno, pues la maldición es el resultado de lo que yo hago. Esta sería la definición de lo que es la maldición en la Biblia. La maldición no es algo que Dios lance sobre mí, sino que es algo que yo hago y por lo tanto de lo que yo haga yo voy a cosechar unos resultados. Bueno, pues eso es la maldición. El problema es que como yo he pecado, pues automáticamente lo que yo hago es imperfecto y generalmente esto me acarrea problemas y eso es la maldición. Por ejemplo, las enfermedades, fruto de una vida no correcta, o las enfermedades fruto de una alimentación completamente incorrecta, sería la maldición. Así es que si yo no practico la temperancia, yo obtendré una maldición que es la consecuencia de mis malos hábitos. Por lo tanto, entendiendo esto, fijaros lo que dice el espíritu de profecía en la educación, páginas 141 y 143. No hay verdad tan claramente enseñada por la Biblia como la de que lo que hacemos es resultado de lo que somos. Así es que yo soy el resultado de lo que yo hago. En gran parte, los incidentes de la vida, ahí hay una falta, de la vida, son el fruto de nuestros propios pensamientos y acciones. Así es que fijaros que Elena de White dice que la maldición no viene sin causa. Es decir, yo he causado muchas veces mi propia maldición. Mis propias acciones, mi forma de ser, todo eso tiene unas consecuencias y me causa problemas en la vida. Decide al justo que le irá bien, dice Isaías 3, del 10 al 11, decide al justo que le irá bien, ay del malo, pues mal le irá, porque la recompensa de lo que han hecho sus manos le será dada. Así es que veis como en el Antiguo Testamento hay muchos textos de este tipo en el que el hombre va a cosechar aquello que siembra. Otro texto de Jeremías 6:19 dice, escucha, oh tierra, he aquí que voy a traer el mal sobre este pueblo. Y fijaros, esto que se supone que Dios va a traer el mal sobre este pueblo,
dice, es a saber, el fruto de sus mismos pensamientos. Así es que lo que yo estoy pensando finalmente me va a llevar a efectuar unas obras y eso, como soy malo, pues va a traer el mal sobre mí. Mis malas obras van a traer unas consecuencias nefastas sobre mí. Por lo tanto, mis hermanos, entended que la maldición no es algo que Dios nos lanza encima, sino es algo que yo cosecho. Así es que es algo que cosechan nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y hermanos, esto es muy importante a la hora de entender qué es lo que pasó en el Edén cuando entró el pecado. Muy importante cuál era la condición de Adán y Eva antes del pecado y cuál es la condición de Adán y Eva después del pecado. Y dice la Biblia que esto es fruto de la maldición. Pero si yo entiendo que la maldición en toda la Biblia es el fruto de lo que yo hago, entonces, ¿qué hizo el ser humano para que finalmente la mujer haya sido dominada completamente por el hombre? ¿Y qué es lo que tenía el hombre para poder dominar, para poder subyugar e incluso, vamos a decir, para poder esclavizar de la manera que lo ha hecho el hombre a la mujer a lo largo de los siglos? Así es que recordemos esto, la maldición es la consecuencia de lo que yo siembro. Muy importante para entender este tema. Por lo tanto, fijaros cómo continúa la historia de Adán y Eva. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Hay una cantidad de detalles en este texto fascinantes. Fijaros simplemente que el hombre dice, será llamada mujer. Así es que quien le pone nombre a la mujer en el momento que él la ve, cuando el Creador se la trae, él le pone nombre, porque previamente había puesto nombre a todos los animales. Pero mis hermanas, tenemos que meternos en la cultura bíblica. Y en la cultura bíblica, quien ponía nombre siempre era el padre el que ponía nombre al hijo. Siempre era el padre el que ponía el nombre al hijo a los 8 días de nacer. Pero, ¿sabéis? Poner el nombre implicaba una relación de amor. Era como firmar un pacto de amor. Si yo te pongo nombre, automáticamente yo estoy firmando un pacto de amor, de protección, de cuidado, de educación. Es decir, yo te tomo, es lo que decían los padres cuando ponían nombre a sus hijos. Es como si le dijeran al hijo, hijo mío, yo te tomo en mis brazos y prometo cuidarte, educarte, darte todo lo necesario para que seas feliz, para que tengas una vida próspera. Así es que fijaros, todo este acto de responsabilidad, de amor, de protección que el padre efectuaba al ponerle nombre al hijo, fijaros qué interesante. Dios le pone a todos los animales delante a Adán y les dice, ponles nombre. Dentro de la cultura bíblica, el que Adán le pusiera nombre a todos los animales que existían era el acto de responsabilizarse de la naturaleza. Es decir, de alguna manera, Adán, al ponerle nombre a cada animal, estaba efectuando lo mismo que cuando le pone nombre el padre a un hijo. Se estaba responsabilizando de toda la naturaleza. Fijaros, cuando luego cae en el pecado Adán, Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué por tu causa? Porque tú te responsabilizaste de la creación. Tú le pusiste nombre a todos los animales y a todos los seres vivientes. Así es que tú te comprometiste a ser un ejemplo para ellos, a cuidarlos, a educarlos, a sostenerlos. Si tú caes, ellos caerán contigo. Por lo tanto, cuando Adán le pone nombre a la mujer y la llama mujer, que no es más que el femenino de la palabra en hebreo para hombre o para varón, ¿de acuerdo? Pues lo que está haciendo es lo mismo, es un acto de amor increíble en el que está
está de alguna manera como diciendo, como ha salido de mí, como si fuera una criatura, ¿verdad? Que ha salido de mí, yo me responsabilizo de cuidarla, de protegerla, de quererla, de amarla. Esto es lo que está diciendo Adán cuando le pone nombre a su esposa. Así es que fijaros qué interesante esta relación que había antes del pecado, lo que Adán siente por su esposa, la dignificación tan impresionante que tenemos en este texto, simplemente en este detalle del nombre, y qué es lo que vendrá a continuación. Porque la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué creó Dios a la mujer del costado del hombre? ¿Cuál fue el mensaje que Dios quería transmitir? ¿Sabéis, hermanas, en la Biblia Dios no hace nada, ni siquiera un milagro, ningún milagro del Antiguo Testamento, ninguno del Nuevo, no hace nada sin querer transmitir un mensaje. Incluida toda la creación, es un mensaje día tras día de redención. Lo que pasa es que no lo estamos estudiando así, pero tendríamos que estudiarlo. Así es que, ¿por qué creó Dios a la mujer del costado del hombre? Pues vamos a ver. Recordemos que esto ocurrió el viernes, posiblemente al atardecer, porque por la mañana Dios habría creado a todos los animales, Adán les había puesto nombre, no encontró ayuda idónea en ninguno. Todo esto ocurrió posiblemente por la mañana. Y al atardecer, por la tarde, Dios llevó a un sueño profundo a Adán. Y de su costado sacó a la mujer, se la presentó, se casaron y entraron juntos al descanso sabático. ¿Qué me está mostrando todo esto? ¿Sabéis? Hemos intentado explicar de 1000 maneras este hecho, pero solo hay una cosa clara, y es que Dios creó de esta manera a Adán y a Eva para crear una increíble tipología de la historia de la redención de Cristo con su Iglesia. ¿Cómo funciona la tipología? Bueno, pues ya sabéis. El Cordero, voy a poner un ejemplo, el Cordero es el tipo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y Cristo sería el antitipo. Así es que el Cordero sería el tipo y Cristo el antitipo. El Cordero representa a Cristo. Así es que una tipología es algo que está en el pasado, que nos está enseñando una gran lección para el futuro, en este caso para la historia de la redención. Vamos a ver de quién es tipo Adán. ¿De quién es tipo Adán? Bueno, pues Romanos 5:14 nos dice que Adán es figura, y Pablo emplea la palabra tipo, del que había de venir. Esto es Cristo. Así es que el propio Pablo te dice que Adán era un tipo de Cristo. Muy bien, pues si Adán es un tipo de Cristo, la pregunta es ¿de qué es tipo Eva? Porque si Adán es un tipo de Cristo, Eva tiene que ser un tipo de algo también. No puede ser que Dios haya hecho un tipo a Adán y no le haya hecho un tipo a Eva. Así es que la pregunta es ¿de qué es tipo Eva? La mujer, ¿de quién es tipo? Mirad lo que dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Fijaros que Dios le está profetizando a Adán y Eva la gran batalla que habría entre los descendientes de Satanás, es decir, aquellos que seguirán a Satanás y no querrán saber nada del plan de la redención, y aquellos que buscarán a la simiente de la mujer que es Cristo, ¿de acuerdo? La simiente de la mujer que es Cristo. La pregunta, mis hermanos, es ¿dónde nació o en el seno de quién nació Jesús? Nació en el seno del pueblo judío, en el seno del pueblo de Israel. Así es que esta mujer representa al pueblo de Israel. Así es que la mujer en toda la Biblia, podríamos sacar aquí cientos de textos, la mujer en toda la Biblia representa a la Iglesia o al pueblo de Dios. Y Cristo nacería en el seno del pueblo de Dios, es decir, nacería de dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto,
la simiente, dice el apóstol Pablo, esta simiente de Génesis 3:15, que nacería del pueblo de Dios, de la mujer, es Cristo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, si Adán es tipo de Cristo, Eva es tipo de la Iglesia. Y esto es muy importante para entender por qué Eva fue creada de la manera de la que fue creada. Mirad lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 23 al 27. Pablo entendía muy bien esta tipología. Por eso él dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Fijaros que dice que la mujer es su cuerpo, que es la Iglesia, y él es cabeza, y él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, fijaros, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, para Pablo está muy claro que el marido o Adán es un tipo de Cristo y la mujer es un tipo de la Iglesia. Y queridas hermanas, cuando tengáis cualquier duda en un texto que parece que levanta al hombre y rebaja a la mujer o la pone por debajo del hombre, siempre intentad entender esto así. El hombre, de alguna manera, sería un tipo de Cristo y la mujer sería un tipo de la Iglesia. Pero fijaros cómo ama Cristo a la Iglesia y lo que Cristo ha hecho por su Iglesia. Ha dado su vida por ella. ¿Qué es lo que Adán estaba dispuesto a hacer por Eva? El pecado cambió esto. Pero el proyecto de Dios es que a través de Cristo nosotros volvamos antes de la segunda venida a la situación que tenían Adán y Eva en el Edén antes del pecado. Y esto es importantísimo. Así es que, si seguimos con la historia de Adán, mirad lo que dice en Testimonios Selectos, tomo 5, página 4, el matrimonio, unión para toda la vida, es semejanza de la unión de Cristo con su Iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su Iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. ¿Qué hizo Jesús en su ministerio? Jesús, tipo de Adán, realiza todo su ministerio y cuando va a terminar su ministerio se planta un viernes, permite que le cojan, lo cogen, lo juzgan y el mismo viernes por la mañana lo crucifican. Cristo finalmente es llevado al sueño de la muerte. Jesús dijo muchas veces que la muerte era un sueño. Finalmente un soldado romano, como dice Juan 19, 34-36, que no se creía que hubiese muerto tan pronto porque los crucificados tardaban hasta 2 semanas en morir, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. Quiere decir que esto es el antitipo de un tipo, porque si se ha cumplido aquí la Escritura, quiere decir que había una escena como esta en otro lugar de la Biblia. ¿Dónde está la misma escena en el otro lugar de la Biblia? ¿Dónde está el tipo? El tipo lo tenemos perfecto en Adán, que fue llevado al sueño profundo un viernes, posiblemente a la misma hora que Cristo muere, Adán es llevado al sueño por Dios, le abrió el costado igual que a Cristo y de lo que sacó del costado formó una mujer que se casó con él y entraron juntos al descanso sabático. Mis hermanas, ¿por qué Dios creó a Eva de esta manera? Porque estaba haciendo una tipología de lo que iba a ocurrir en el plan de la redención, porque Dios sabía que nuestro mundo iba a caer. Así es que Dios ya creó el tipo de Adán, el tipo de Eva, y hizo toda la creación para mostrarnos en una gran parábola fascinante cómo sería la muerte de Cristo.
y gracias a lo que sacó del costado de Cristo, dice Juan que lo que salió del costado fue sangre y agua, y si analizamos la sangre en toda la Biblia descubriremos que es el perdón que Cristo nos ofrece a través de su muerte en la cruz. Y si analizamos el agua en toda la Biblia, no las aguas, que son pueblos, naciones y muchedumbres, el agua en singular representa el Espíritu Santo, que finalmente va a producir la santificación. Por eso hemos leído en el texto de Pablo que dice que Cristo lava a la iglesia en el lavacro de la santificación de la palabra de Dios para presentársela a sí mismo como una iglesia perfecta, pura y sin mancha. Así es que ahí está. A través de la sangre obtenemos la justificación y a través del agua del costado de Cristo obtenemos la santificación. Así es que gracias a la justificación y la santificación que se obtuvo del costado de Cristo, Dios puede ahora construir una iglesia, formar una iglesia, que es la mujer, que finalmente se casará con Cristo en su segunda venida y entrarán juntos a las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis. ¿Y cuánto durarán esas bodas? 1000 años. ¿Cuánto duraron las bodas de Adán y Eva? Bueno, pues duraron todo un sábado. Así es que, mis hermanos, todo Génesis 1, toda la creación, la propia creación de Adán y Eva, es una gran tipología del plan de la redención. Si alguna vez tenéis dudas de cuál es el papel de la mujer en la Iglesia, de cuál es la dignidad que Dios tiene para la mujer, recordad esta historia. Porque la historia de la creación de Eva marca para siempre lo que Dios piensa de la mujer y lo que Dios está dispuesto a hacer por la mujer. Así es que la dignificación de la mujer es total en Dios. Y este sería el cuadro. El cuadro sería, aquí tenéis, ¿verdad? Tenéis a Adán y delante a Cristo. Adán es un tipo de Cristo y abajo tenéis a Eva, que es un tipo de la Iglesia. Pero finalmente estos cuatro están enlazados en un solo corazón, que es la imagen de Dios. En el corazón de Dios, Dios pensó su proyecto de salvación y dijo, lo haré así. Y así lo hizo. Y así creó a Adán y Eva. Por lo tanto, ahí podríamos entrar, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo, podríamos entrar en el parto, en la menstruación, en por qué en todo el Antiguo Testamento la mujer cuando tiene el parto se queda impura, por qué tiene que esperar 33 días en impureza para el varón y por qué 66 días tiene que esperar para limpiarse de su impureza, para limpiarse del parto por una niña. Mis hermanas, todo esto es fascinante, pero tiene que ver con el plan de salvación todo. Recordad que 33 años vivió Cristo en nuestro mundo. Curiosamente, 33 días, la mujer, si tiene un niño, se purifica. La purificación que Cristo logró por nosotros en el pecado duró 33 años, toda la vida de Jesús en este mundo, hasta que murió en la cruz y nos limpió, nos salvó del pecado. La hija son 66 días. ¿Por qué? Porque primero tiene que esperar a la purificación que depende de Cristo y la Iglesia depende de la purificación que Cristo ha obtenido para ella a través de la cruz. Así es que es una forma de mostrar que la Iglesia siempre dependerá, la mujer siempre dependerá de la purificación obtenida por Cristo para ella obtener su purificación a través de todo el proceso de santificación. Y así podríamos seguir y seguir. Quiero terminar simplemente con un texto. No sé si estoy yendo para adelante, no, para atrás. Atrás. Mirad lo que dice Pablo en Gálatas. Gálatas 3, 27 al 28. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mis hermanas,
Pablo lo que aquí está diciendo es, oye, ¿verdad que en la Iglesia no hay diferentes nacionalidades y unas son superiores a otras? ¿A que nadie creemos eso? Nadie creemos eso, porque creemos que en Cristo todos somos iguales. Pues Pablo dice, oye, ni judío ni griego. Los judíos se consideraban los únicos con derecho a la salvación y los griegos estaban todos perdidos. Jesús dice, pues en mí, cuando me aceptan a mí, esa diferencia ha terminado. No hay esclavo ni libre. Fijaros, era la diferencia más terrible que había en la sociedad de Pablo. Esclavo y libre. Uno era un animal y el otro era una persona. Sin embargo, Pablo dice, en Cristo eso se ha terminado. Son dos hijos de Dios, los dos con los mismos derechos. Y ahora añade, y no hay hombre ni mujer. Así es que en Cristo no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Para nada. Y estoy diciendo para nada, mis hermanas. Y si queremos mantener esa diferencia, que sepáis una cosa. Estamos intentando mantener en nuestra Iglesia las diferencias que ocasionó el pecado. Pero no es algo que Cristo esté queriendo, porque claramente Cristo nos vuelve a poner al mismo nivel al hombre y a la mujer en el plan de salvación y en toda la eclesiología y en todos los cargos de Iglesia y en todo absolutamente. Esto podríamos tener temas y temas mostrando en toda la Biblia cómo finalmente la salvación en Cristo nos hace uno a todos. Así es que, queridas hermanas, esta es la gran historia de Eva. Eva, con su creación y con su historia, creó, de alguna manera tipificó el plan de la salvación en el que finalmente a través de Jesús esa maldición que sufrimos del pecado y que ha creado que el hombre, porque es más fuerte muscularmente, domine a la mujer. Si la mujer fuese más fuerte que el hombre, entonces estaríamos hablando de todo lo contrario. Pero no fue así, porque el hombre es más fuerte físicamente. Por eso ha logrado dominar a la mujer. Pero en Cristo esto no tiene que ser así. Así es que terminamos aquí y recordad el increíble valor que tenéis para Jesús, que dio su vida por vosotras y que quiso representar a todo su pueblo a través de vosotras. Así me parece fascinante que la historia de Eva nos intente mostrar o nos muestre esto. Que el Señor os bendiga y que podamos seguir creciendo en Jesús todos los días. Amén. Gracias, pastor. Bien, muy interesante. Nos habría gustado que se extendiera un poco más. El problema es que me habéis dicho que tenéis que entregar esto a las 9. No, le dije después de las 9. A las 9:15 por ahí. Si me lo hubieras dicho, hubiéramos continuado, pero podemos, si ahora hay preguntas, podríamos ampliar. Ok. Si alguien tiene preguntas, puede decir en el chat o alzar la mano y se le daría turno. Tiene un botón de alzar la mano, aquí está. Ok, Fernanda tiene la mano alzada. Y Dina Susana también. Dina también, vale. sí. Uno por uno. ¿Va apuntando, mamá? No sé qué dijiste. También, si queréis escribir preguntas en el chat, podéis Vale, ahí está. Pregunta de María Fernanda. Ve escribiendo el orden. ¿Pregunto ya o no? Sí. Ok. Tenía la duda sobre la menstruación. Me gustaría que, dado que, al igual que en el momento del parto y los días, la pureza, todo esto, toda esta simbología tiene un significado, me gustaría también entender cuál es en este caso el de que tengas con dolor y el de con dolor tendrás a tus hijos y el de la menstruación en sí, si pudiera ser. Este es un tema amplio porque recordad una cosa, en el momento que Adán y Eva pecan, inmediatamente Dios aparece en escena y empieza a decirle una serie de solo unas pequeñas cosas de toda una enorme lista que le podría haber dicho.
pero solo le dice una serie de cosas que van a ocurrir. Le dice al hombre, oye, ¿sabes? Ahora sudarás. Y no solo le dice a Eva que tendrá sus hijos con dolor, le dice a Adán, vas a obtener los productos de la tierra con dolor y cansancio. Fijaros, si analizamos el Antiguo Testamento, todos los elementos que crean impureza, y digo todos, mis hermanas, todos, no ocurrían antes del pecado. Así es que Dios pone como una especie de símbolo para mostrarle al pueblo de Dios las consecuencias del pecado diariamente en su vida y que entiendan que el pecado está en todos los lugares y que tienen que tener una relación profunda con Dios para que los salve, ¿de acuerdo? Así es que Dios dice, oye, si tocas un muerto, impuro, y tendrás que purificarte. Si tienes la menstruación, impuro. Si tienes un hijo con sangre, impuro. ¿Sabéis? Eva no tenía menstruación. La menstruación es una consecuencia del pecado. La pregunta es ¿quién creó la menstruación? La pregunta es ¿quién creó el sudor? La pregunta es ¿quién creó el dolor? No es que Dios quisiera todo eso. El problema es que Dios crea un diseño, ¿de acuerdo?, para salvarnos en el momento que nosotros impactemos con el pecado. Es decir, Dios sabía que nosotros íbamos a caer. Así es que lo que Dios está pensando todo el rato mientras está creando al ser humano es ¿cómo los voy a salvar? ¿Cómo los voy a salvar? Imaginaros que nosotros no tuviésemos miedo. Lo primero que sintieron Adán y Eva nada más pecar, miedo. ¿Qué pasaría si no tuviésemos miedo? Estaríamos muertos muy rápidamente. ¿Qué pasaría si no sintiéramos dolor cuando nos metemos un dedo en el fuego o cuando tocamos? ¿Qué pasaría con nuestras manos, con nuestros pies? Si no sentimos que nos hemos partido una pierna o una llaga o un... ¿Qué pasaría? Imaginaros los leprosos, van perdiendo trozos de su cuerpo y no se enteran porque se quedan insensibles. Así es que el dolor es de alguna manera una forma terrible de advertirnos y que nuestro cuerpo reaccione y eche marcha atrás. El sudor. ¿Qué pasaría en un mundo con estas temperaturas cambiantes si no pudiéramos sudar para refrigerar el organismo? La temperatura subiría y subiría y subiría hasta que nos moriríamos. Así es que el sudor es otro sistema de salvación. Pensad en la menstruación. ¿Por qué se produce la menstruación? Fijaros que no había muerte celular antes del pecado. Después del pecado, la muerte celular comienza y el envejecimiento de las células comienza. Así es que el endometrio entero comienza a envejecerse, todo el entorno del óvulo comienza a envejecerse, el propio óvulo. Así es que si no es fecundado, ¿y qué pasaría si cuando ya está totalmente envejecido sigue un espermatozoide penetrar y fecundar? ¿Cómo saldría ese feto? ¿O si saldría? Así es que Dios prevé un sistema que ocurrirá para ir renovando completamente el lugar donde tiene que implantarse el feto. Es decir, tiene que renovar celularmente todo eso. Y eso es lo que produce la menstruación. Eso es un recordatorio permanente al pueblo de Dios, especialmente a la mujer, de cuál es el problema del pecado. Pero, por ejemplo, también Dios dice que alguien que tuviera ¿cómo se dice esto? Bueno, que simplemente perdiera semen, sin control, automáticamente esa persona era impura también, igual que la mujer. Y ahora si vosotros analizáis todo el sistema que Dios establece para la purificación de esos casos, siempre es el mismo sistema. Una vaca roja que se troceaba, se cuarteaba, se quemaba completamente, en hisopo rojo, trapo rojo, todo. Y automáticamente las cenizas, una persona pura, es decir, alguien que no pudiera contaminar para nada esas cenizas, cogía esas cenizas, las metía dentro de una gran ánfora y esa gran ánfora con agua la sacaban fuera del campamento
Y las personas iban fuera del campamento, las personas impuras, a purificarse de su menstruación, a purificarse de cualquier cosa que hubiesen hecho que los hubiese contaminado. ¿A quién representa esa vaca roja que moría y que era llevada fuera del campamento? A Jesús. ¿A quién representa ese agua? Fijaros, la vaca roja y todo lo que tiene que ver con el rojo representa la sangre y el agua representa la santificación. La persona que quería purificarse de esos símbolos del pecado tenía que salir fuera del campamento, que es donde murió Jesús, fuera de la ciudad, y allí ir a encontrarse con él y a los pies de la cruz, en aquel ánfora, pedirle la justificación y la limpieza de sus pecados. Y cuando eso ocurría, entonces podía volver a entrar al campamento y podía volver a tener una relación correcta con Dios. Por lo tanto, todo eso no es más que un increíble símbolo del plan de la redención. Si yo tocaba un muerto, si yo contraía la lepra, si yo tenía flujo de sangre, si yo tenía flujo de semen, todo eso, impureza, 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 impureza. Porque todo eso no ocurría antes del pecado, pero ahora ocurre. Y ahora Dios pone como un símbolo para recordarme constantemente mi necesidad de acudir a Cristo para recibir limpieza y perdón de pecados. ¿Está claro? Pues tenemos aquí otra pregunta por parte de Maya. Maya. A ver, ¿sí se me oye? Sí. Vale. Mi pregunta era más que todo con respecto a lo que el pastor hablaba acerca de la igualdad. Quiero entender, por ejemplo, de que la igualdad de roles o de hombre y mujer que tenía mi abuela o que tenía mi madre no es la misma igualdad que tenemos nosotros ahora. Pero, claro, los textos bíblicos y los textos de la hermana White siempre han estado ahí. Entonces, a un poco a qué se debería esto, al nivel social, a nivel cultural, educacional, de las generaciones pasadas a las actuales, o... Mira, de esto podríamos equipararlo a la Reforma Pro Salud. ¿Cuál es el proyecto de Dios en la Reforma Pro Salud? El proyecto de Dios en la Reforma Pro Salud es la alimentación del Edén. Nosotros nos desviamos de la alimentación del Edén y acabamos en regímenes que finalmente nos provocaban enfermedades, muchos problemas. ¿Cuál es el proyecto de Dios para su pueblo? Que antes de la segunda venida de Cristo, el pueblo alcance de nuevo la misma alimentación que tenían Adán y Eva en el Edén. En el caso de la igualdad entre hombre y mujer, una cosa es la igualdad que busca socialmente el mundo, ¿de acuerdo? Esa es una igualdad que a veces se equivoca y se van al otro extremo. Tanto el machismo es un extremo como el feminismo es otro extremo. Mal llevado, mal comprendido y finalmente, tristemente, el pecado hace que nos vayamos siempre a los extremos y encima nos enfrentemos. Porque lo que Satanás quiere en todo momento es que el hombre y la mujer se enfrenten. Es decir, no que sean una ayuda idónea, sino que se enfrenten totalmente. Así es que tenemos que diferenciar lo que es la igualdad entre el hombre y la mujer llevada por nuestra sociedad. Muchas de las cosas que pretende esa igualdad también están pretendidas por la Biblia, ¿de acuerdo? Pero separemos los dos conceptos. Si nos atenemos a la igualdad que Dios espera de su pueblo en la Biblia, es que la misma igualdad que tenían Adán y Eva en el Edén, en el que había un respeto absoluto del uno por el otro, un amor absoluto del uno por el otro. Adán estaba dispuesto a morir por Eva. Lo podemos ver perfectamente por lo que dice el Espíritu y Profecía. El Espíritu y Profecía nos dice claramente que Adán tomó el fruto y lo comió sabiendo todas las consecuencias y lo que iba a ocurrir a continuación y que él iba a morir con ella. Pero él dice que estuvo dispuesto a morir con ella y morir por ella. Pero fijaros unos minutos después lo que pasa, cuando su mente ya ha sido cambiada por el egoísmo del pecado y cuando Dios los encuentra y Dios le pregunta a Adán, ¿qué ha pasado? ¿Qué dice Adán? Oye, la mujer que me diste. Oye, ¿dónde está ese amor increíble, ágape,
que yo estaba dispuesto a morir por ella. Ahora resulta que si alguien tiene que morir, que muera ella. Y además el culpable eres tú que me la diste defectuosa. O sea, ¿entendéis? Así es que Dios pretende que esa igualdad espectacular, ese amor ágape que se tenían Adán y Eva, y esa igualdad perfecta, no de sumisión del uno al otro, sino de supeditación constante del uno al otro en el servicio del uno al otro, eso lo volvamos a tener en el pueblo que vivirá justo antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, toda la Biblia busca que nosotros alcancemos esto. La iglesia primitiva entendió esto. La iglesia primitiva entendió esto. Y aunque vivían dentro de una cultura absolutamente machista, no querida por Dios, pero así, igual que vivían en una cultura esclavista, tampoco querida por Dios, una cultura de castas en el que los que eran libres y los que eran esclavos eran animales que los podías matar y nadie te iba a decir nada. Entonces Dios intenta solucionar todo eso. No lo puede decir claramente diciendo, oye, a partir de ahora los esclavos tú los tienes que liberar, tienes que dejarlos, tienes que... No, porque entonces hubiera creado un problema terrible a la iglesia. Pero Pablo va diciendo, oye, perdona, en Cristo esas diferencias se terminaron. Y fijaros, dice, en Cristo las diferencias de castas y las diferencias geográficas, étnicas, todo eso se terminó. En Cristo las diferencias de castas se terminan, sobre todo la esclavitud. Y en Cristo las diferencias entre hombre y mujer se terminan, volvemos a ser iguales. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que Cristo pretende. El problema es que nosotros, mis hermanas, tenemos un problema con el pecado. Y es que nuestra cultura, según donde vengamos, nos ha metido una cosa en la cabeza. Y es que, no, porque la mujer nunca será igual al hombre. La mujer, oye, Pablo te dice que en Cristo sí. Entonces, ¿por qué en nuestra iglesia hacemos las diferencias que hacemos? El problema es que todavía la cultura está pisoteando a la palabra de Dios. Y cuando la cultura pisotea a la palabra de Dios, pues automáticamente es lo que le pasó a Jesús con los fariseos. Su cultura, su forma de entender las cosas, no podían entender que Jesús, el hijo de un carpintero, fuera el hijo de Dios. Y además el hijo de una mujer que se quedó embarazada cuando ni siquiera estaba casada. Esto era imposible. Así es que su cultura les hacía que para ellos fuese imposible aceptar a Cristo como el Hijo de Dios, porque tendría que haber sido un gran rabino, o tendría que haber nacido entre la casta sacerdotal, o tenía que haber aparecido en las nubes rodeado de ángeles y bajando. Todo eso era lo que decía su cultura. Y Jesús les decía, oye, escrito está y escrito está. Pero ellos no hacían caso al escrito está. Ellos solo su cultura y su cultura. Y cuando la cultura pisotea la religión, tenemos un desastre. Y cuando lo que tenemos que hacer es un diálogo constante entre la cultura y la religión, para que nuestra cultura se adapte a lo que Dios espera de su pueblo. Esto es lo que tenemos que hacer. No sé si he contestado la pregunta. Muy bien, la siguiente persona es Dina. Maya, si te respondió, lo puedes decir en el chat. Y aquí tenemos a Dina. ¿Nos escuchas, Dina? Sí. ¿Me escucha, ¿Sí? verdad, pastor? Sí, te escuchamos. Sí. Vale, me anticipó la pregunta que tenía que hacerle Maya. Bueno, pastor, Dios dijo que Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de todo. Pero yo pienso, como dice también, por el machismo que el hombre creo que se entiende mal y hay muchas personas maltratan, o sea, son sumisas hacia al esposo, la mujer. Entonces, yo creo que más bien como Dios ha dado el rol de jefe de cabeza al hombre para que, como dice, el hombre tiene que trabajar y la mujer cuidar a los niños, pero ahí empieza la desigualdad. La mujer se queda en casa cuidando a los hijos porque quien los educa, quien los cuida son las mamás. Entonces, pues el hombre es la obligación de trabajar y traer la comida para los hijos, como dicen, ¿no?
Y otra pregunta más, pastor. Si es igualdad que se ha creado el hombre y la mujer, entonces, ¿por qué la mujer no desempeña actividades como, por ejemplo, ser una ministra de Dios como pastor o algo así? Porque hace un tiempo escuché un debate de nuestra iglesia que no aceptaban que una mujer, que una hermana, iba a ser pastora, ¿no? Como se puede decir. Entonces había una discrepancia y la mayor parte de los hermanos de los pastores han votado que no. Entonces, ¿a qué se debe esa desigualdad? Esta desigualdad, yo lo he dicho ya, se debe al pecado, ¿de acuerdo? El pecado trajo la desigualdad entre el hombre y la mujer y culturalmente, como decía el Espíritu de Profecía, que lo hemos leído, pues el hombre ha abusado, así lo dice el Espíritu de Profecía, y ha creado un valle de lágrimas a la mujer debido a la constante esclavitud a lo largo de la historia, sometida al hombre, sometida a deseos, en fin. Eso no es querido por Dios, ¿de acuerdo? Otra cosa es que en un mundo de pecado e imperfecto tengamos que mantener un orden mínimo, ¿de acuerdo? Un orden de supeditación. Entonces, Pablo dice, muy bien dicho, oye, igual que Cristo es cabeza de la Iglesia, bueno, pues el marido sea cabeza de la mujer. Pero mirad lo que dice a continuación, si seguís leyendo, dice, y igual que Cristo dio su vida por la Iglesia, es decir, que el marido ame a la mujer hasta el punto de dar su vida por ella si haga falta. Entonces, aquí lo que queremos es, yo quiero ser cabeza y que mi mujer haga todo lo que yo diga, ¿de acuerdo? Y yo la mando y... No, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero yo no estoy dispuesto a sacrificarme en absoluto por mi mujer ni a morir por ella. Entonces, a ese tipo de individuos, pues yo lo siento, pero esto no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es mostrar el amor increíble de Cristo por su iglesia, que estuvo dispuesto a morir por ella, y le dice a los esposos, vosotros igual que Cristo. Así es que la cultura, mi hermana, la cultura se mete dentro de nuestra iglesia, esa cultura deformada se mete dentro de nuestra iglesia y crea los problemas que está diciendo. ¿De acuerdo? Esto sería muy largo de explicar, pero finalmente crea que los países donde la mujer está sometida completamente votan todos en contra de cualquier tipo de igualdad de la mujer, ordenación de la mujer, mujeres ancianas no, todo eso. Y los países en los que la mujer ha alcanzado un estatus de igualdad bastante importante, muy parecido al que dice la Biblia que tendrían que tener el hombre y la mujer, ¿de acuerdo? Pues estos dicen, no, pero ¿por qué? Si bíblicamente no hay ningún impedimento. Y entonces aquí tenemos el problema entre la cultura y la Biblia. La Biblia está intentando la igualdad perfecta en el amor entre el hombre y la mujer y también para cargos eclesiásticos. En Cristo ya no habría diferencias, ¿de acuerdo? Pero la cultura nos crea un problema porque muchas personas siguen estando dominadas por su cultura y la Biblia está aquí y mi cultura está aquí. Y mi cultura pisotea a la Biblia, ¿de acuerdo? Este es el problema. Entonces, mientras haya mucha gente y muchos países cuya cultura sigue pisando a lo que dice la Biblia, pues tendremos un problema. Y seguirá habiendo una gran diferencia entre el hombre y la mujer dentro de nuestra iglesia. Cuando alcancemos a entender cuál es el proyecto de Dios para nosotros, que es perfecta igualdad en el amor y en la supeditación mutua, pues automáticamente en el servicio mutuo, pues automáticamente entenderemos que no hay cargos para hombres y cargos para mujeres. Mirad, mis hermanas, esto podría seguir y seguir, porque si nosotros analizamos cuáles son los cargos más importantes que el apóstol Pablo además establece por orden. ¿Sabéis cuál es el primero que pone? El primero que pone es el de profeta. Luego, el de pastor. Luego, evangelista, maestro, y así va bajando. El primero que pone, el de profeta. Decidme quién es la profeta de nuestra iglesia. ¿Un hombre o una mujer? Así es que podríamos seguir y seguir. A lo largo de esta semana, a lo largo de estas semanas intentaremos mostrar cómo Dios valora a la mujer
idénticamente al hombre. El problema es que dentro de la cultura en la que se movían las mujeres de la Biblia, era una cultura terriblemente machista, hombres con varias mujeres. Y Dios permitió esto por la dureza de su corazón, dice, por la dureza de vuestro corazón, pero no porque fuera el plan de Dios, no porque Dios quisiera esto. Y Dios intenta educar poco a poco al hombre, educarlo, para que salga de esa situación. Es tiempo, mis hermanas, que salgamos de esa situación. Es tiempo en el que nosotros dialoguemos constantemente entre nuestra cultura y lo que Dios pretende, y lleguemos a una igualdad. No que una pisotee a la otra, porque entonces estamos teniendo problemas muy graves en nuestra iglesia. Bueno, hay más preguntas, pero no sé si las pasamos por escrito y se las pasamos al pastor y quizás pueda responderla el próximo martes. El próximo martes. Porque tenemos 5 martes, mis queridas amigas. Tenemos 5 martes. O sea, ya hoy pasó, primero nos quedan 4. Sí, nos quedan 4. Entonces, igual como hicimos al principio, tenemos aquí una pequeña votación para todas vosotras, ¿vale? Para que podáis, para que podáis votar, ¿vale? Pero antes de eso, yo tengo que salir y entrar. Ya vengo. Sí, hay un problema con él. Pastor, preguntaban que si tenía la cita donde dice que Eva no tenía menstruación al principio. Esa nos gustaría que la contestara, no sé si rápidamente, pero no hay. No hay cita sobre esto, es una deducción, ¿de acuerdo? Solo pensad una cosa. En un mundo perfecto, donde no hay muerte celular, ¿os imagináis a Eva sangrando piernas abajo? ¿Solo os imagináis esto? La sangre fuera del cuerpo, siempre que hay sangre fuera del cuerpo, Dios lo pone como sinónimo de inmundicia, ¿de acuerdo? Es decir, por eso crea impureza. ¿Por qué? Porque antes del pecado no pasaba esto. Así es que cuando tú analizas todo esto, podrías analizar incluso que el semen fuera del cuerpo sin control, Dios lo pone igual que la sangre fuera del cuerpo. Solo os invito a que hagáis un estudio. Mirad cuándo tuvieron sus primogénitos todos los patriarcas antediluvianos. Todos, incluido los de Caín. ¿A qué edad tuvieron los patriarcas antediluvianos su primer hijo? Y os quedaréis fascinados, porque todos lo tuvieron de los 60 para arriba. Así es que quiere decir que estuvieron 60 años sin estar casados. Ahora, puede ser que tuvieran algo que nosotros hemos perdido por la degeneración física. Ellos vivían 1000 años, medían 3 metros o 4 casi de altura, y nosotros mirad cuánto vivimos y qué estatura tenemos. La pregunta sería, ¿podían controlar la eyaculación y mantener relaciones sexuales? ¿Y tener hijos cuando quisieran? Por eso Dios pone la eyaculación sin control como impureza, es decir, fíjate lo que has perdido. Eso lo ha creado el pecado. Eso es una degeneración del pecado. Así es que todo eso te lleva a englobar todo lo que Dios pone como impureza como algo que no ocurría antes del pecado. Y podéis hacer una lista y veréis que al final todo lo que cree impureza después, antes, seguro que no ocurría. Pues yo estoy de vuelta. Ya tenemos a Maggie que por favor nos pase la pregunta por escrito para pasársela al pastor y luego si le respondes. ¿Vale? Y por último tenemos una votación final para ver qué os ha parecido todo. Podéis votar. TikTok. TikTok. Pastor, ¿tiene una oración final o yo? Sí. A ver, hay 0 votaciones. Nadie está votando. No nos ha aparecido en pantalla. Ah, ok, perfecto. Ya aparece en pantalla. Muy bien. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué tal la experiencia de este seminario virtual? No ha salido en pantalla todavía. Sí. Ya tengo votos. 20%, 25%. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Muy bien.
Si no les ha gustado, ¿qué pasa ahora? Si no les ha gustado, pues nos pondremos un gorrito mono y haremos una... Hola, 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 hola. A ver si se animan un Faltaría poco una más. cosa ahí que diga, no me ha gustado nada. No sé si Ah. alguien- Si no, Muy bien, 40%. Vamos a ver, TikTok, TikTok. Y seguimos. Y vamos a dar unos 10 segundos más. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y compartido tiempo. Compartir los resultados. A ver. 82%. 82%. Muy bien. ¡Gracias! Hola. A la esposa, saludemos a la esposa del pastor. Y muy bien. Y mira el aprendizaje. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Y vemos que el aprendizaje es de importancia de Eva para el plan de salvación con un 33%. Pues, Pastor Sergio, pasamos de tener un punto a que Eva sea importante con 11 votos. Bien. Y la igualdad entre el hombre y la mujer pues también ha quedado muy bien explicada. Así que estos son los aprendizajes que las 60 que hemos estado conectados pues han aprendido y nos quedamos de esta sesión. sí, si alguien tiene alguna pregunta, que te la haga llegar a ti y tú me la pasas a mí vía WhatsApp y yo te voy